Heriberto, ¿cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy para que los amigos que están ahí con algunos trámites pendientes puedan poner atención? Pues mira, antes de hablar, quiero decir, ayer cumplí 10 años con el segmento migratorio, así que ya estoy en mi 10º aniversario con el canal. He pasado recordando ciertas anécdotas, ciertas cosas que hicimos en el canal cuando comencé, de los que estaban solo queda Edwin, estaba Milena, estaba Marta Evelyn Ruiz, Luis Samanga, Gerardo Parker, y en esos tiempos ya vino Celina también, así que recordando esos tiempos, como pasa el tiempo, 10 años atrás comencé con este segmento y seguimos aquí para un segmento para beneficio de los salvadoreños, especialmente los que viven en Estados Unidos, y durante todos estos años hemos ayudado a mucha gente y eso es la satisfacción que le queda a uno. No, Heriberto, y muchas personas tienen confianza en ti, en tu experiencia, en que siempre les ayudas a cada uno de los trámites ahí con los que están en este momento haciéndolos. Así es. Así es, por eso he seleccionado un tema para hoy. Bueno, antes que nada, quiero mencionar que mañana termina la reinscripción del TPS. Ok. Entonces anunciamos esto, mira cómo pasa el tiempo. Hemos mencionado todas las semanas y mañana es el último día para la inscripción. Yo sé que cientos de personas entre hoy y mañana van a estar haciendo esa inscripción y animo a los familiares en El Salvador a que se comuniquen con su pariente en Estados Unidos, su padre, su hermano, su hijo, y le digan, mira, si no lo has hecho, reinscríbete ya para que no pierdas ese beneficio, un beneficio que no solamente, valga la redundancia, ha beneficiado a estas personas en Estados Unidos, pero ha beneficiado a miles de familiares salvadoreños también. Así que es importante reinscribirse al TPS. Hay algo bien importante. Y el tema que he escogido es hablando del perdón migratorio. Por las cosas que he estado viendo en las últimas semanas, todo lo que está sucediendo con estos nuevos procedimientos es importante que lo hablemos. Hola, Heriberto. Sí, mira, con esto del perdón migratorio creo que sí es bien importante poderlo hablar porque hay muchas personas que están viajando constantemente a los Estados Unidos, hay personas que están siendo deportadas también, hay personas que no saben tal vez el delito o tal vez si el error que han cometido. O si fue delito o no, mira, y cómo hacer ese perdón. Y quiero hablarte de una experiencia, de un caso que me hablaron hace unos días atrás y es importante compartirlo con las personas porque este caso puede ser igual al que están pasando muchas personas. Mira, me hablaron de una persona que ya está en El Salvador, lleva 4 meses en El Salvador, casado con una ciudadana estadounidense y tienen una persona, no conozco quién le está haciendo el proceso migratorio, que se lo ha hecho erróneo completamente, tal parece, porque esta persona no debería estar en El Salvador todavía. Los nuevos procedimientos migratorios para el perdón que se establecieron hace como acaba de cambiar para otras personas, pero en el 2013 el procedimiento cambió para los cónyuges de ciudadanos, que el proceso de perdón se podía comenzar en Estados Unidos y la persona viajar a El Salvador ya con el perdón aprobado. Eso es si llena los requisitos. Y esta persona le recomendaron, tal parece, que se fuera para El Salvador. Su caso no está terminado, pero va a estar separado de su familia por lo menos unos 2 años sin necesidad. Porque el perdón migratorio de esta persona se pudo haber hecho en Estados Unidos. Muchos de mis clientes que estoy haciendo los perdones ahorita, que son cónyuges de ciudadanos, llegan a El Salvador por 3 o 4 semanas, procesan su residencia y se regresan. Hay gran diferencia entre 3 o 4 semanas a 2 años. Y muchas personas están siendo afectadas porque contratan a asesores migratorios, abogados de migración que desconocen los procedimientos y terminan separándolos por muchos años. Heriberto, eso es bien importante que exista algún abogado especializado que conozca la actualización de las leyes, porque hay que saber, y esto me gustaría que lo toquemos, tal vez las personas que han entrado ilegalmente nunca han tenido una visa, personas que tuvieron una visa y se venció ese estando adentro del territorio estadounidense. Entonces, ¿cuál es la diferencia del perdón de la persona que entra ilegalmente desde el inicio y la persona que entra con visa pero se queda ilegalmente? Es buena pregunta, gente. Mira, la persona que entra indocumentada a Estados Unidos tiene que salir de Estados Unidos para poder hacer su proceso de residencia. Anteriormente, dependiendo del país donde viviera, se tenía que salir entre 1 año y 3 años porque los perdones eran procesados localmente. Y eso causaba una separación larga con los familiares. Afortunadamente hoy, con el nuevo proceso de perdón, aunque los que entraron indocumentados siempre tienen que salir,
si califican, o sea, si solamente estuvieron indocumentados en Estados Unidos, hacen su perdón en Estados Unidos, salen por 3 o 4 semanas. Ese es el que entró indocumentado. El que entró indocumentado, para poder conseguir un proceso migratorio, en el 99% de los casos, tiene que salir de Estados Unidos. El que entró con visa, o sea, que entró legalmente a Estados Unidos, como entraste es legal, el proceso de perdón, si lo pidiera migración, lo puedes hacer dentro de Estados Unidos y no tienes que salir. Okay. Eso es solamente si te quedaste indocumentado en Estados Unidos. Hay veces que han cometido delitos, han cometido ciertos fraudes, tienen otras inelegibilidades migratorias y tienen que salir. Pero en la mayoría de los casos, si entraste con visa y pasaste, digamos, 2 años indocumentado después que se te venció el tiempo, el perdón migratorio, si lo pidiera la migración, se hace dentro de Estados Unidos y no hay separación en la familia. Heriberto, ¿qué tal? Te vamos a hacer otra Hola. pregunta. ¿Qué pasa con esas personas que entraron con visa a Estados Unidos, se quedaron ilegales y en el transcurso de los años conocen una pareja y se casan? ¿Y cómo ellos también tienen que hacer un perdón migratorio? En muchos casos deben hacer el perdón migratorio, pero lo hacen dentro de Estados Unidos. Okay. Si entraron con visa, hay un proceso que se llama ajuste de estatus. Y tú puedes hacer ese ajuste de estatus dentro de Estados Unidos para obtener tu residencia. Y el día de la entrevista con un oficial de migración, él va a determinar si tú necesitas un perdón migratorio y te lo podría pedir. Aunque el proceso cambió, mira, el perdón migratorio usualmente por separación familiar. Okay. Y si tú no tienes si el beneficio migratorio te permite quedarte en Estados Unidos, ¿para qué someter un perdón? Y hace unos años atrás hubo un cambio en el procedimiento de este tipo de procesos, que si tú te vas a permanecer en Estados Unidos no hace falta un perdón. Por ende, en estos casos a veces los oficiales de migración no requieren el perdón migratorio porque no va a haber separación, o sea, no va a haber sufrimiento extremo porque tú no tienes que salir. Entonces, ahí todo depende del oficial de migración que va a hacer el proceso, dependiendo la inelegibilidad migratoria que él encuentre en cada persona. Y como siempre decimos, Heriberto, que cada caso es diferente, ¿verdad? Que no se vean con lo que le pasó a mi abuela, lo que le pasó a mi tía, lo de mi amiga, que cada uno de sus casos son sumamente diferentes y hay que asesorarse correctamente. Ya que estás diciendo eso, un caso diferente y creo que también se puede dar, ¿qué sucede cuando ya una persona tiene una orden de deportación? ¿Se puede en algún momento obtener un permiso para que se quede, un perdón migratorio, o tiene que regresar a su país de origen y esperar algún tiempo a hacer los trámites que se necesitan para volver a entrar? Mira, todo depende. Tengo un caso ahorita que estoy trabajando, lo de un salvadoreño, que una jueza de migración le canceló la deportación. Y eso es una gran excepción, eso no sucede mucho, pero este joven salvadoreño se casó con una ciudadana estadounidense, ella puertorriqueña, y en Estados Unidos, por la situación que él vivió en El Salvador, él tenía una orden de deportación y la jueza canceló esa orden de deportación. Porque tenemos un documento que canceló esa orden de deportación, le estoy haciendo el perdón en Estados Unidos, aunque él va a tener que viajar por 3 o 4 semanas a El Salvador. Pero en la mayoría de los casos, Henry, los jueces de migración, si tú tienes una orden de deportación y tú solicitas que esa orden la cancelen, en la mayoría de los casos no la cancelan. Porque en la mayoría de los casos estas deportaciones fueron en ausencia. La persona cometió desacato contra la Corte Migratoria, no se presentó el día que tenía que presentarse y ahora quieren que le cancelen esa deportación. Y los jueces no lo hacen en la mayoría de los casos. Entonces, cuando tú tienes una orden de deportación, ya el perdón migratorio, es algo que quería hablar, que lo mencionaste, ya el perdón migratorio no lo debes someter en Estados Unidos. Porque si sometes el perdón migratorio antes de viajar sería solamente por la ilegalidad, no por la deportación. Y ya muchos llegan a El Salvador con un perdón aprobado que le hizo un abogado de migración por sacarle dinero, y llegan a El Salvador y se dan cuenta a la hora de la entrevista que el oficial consular le dice, mira, tú necesitas otro perdón migratorio por la deportación, y ya tienen que quedarse en El Salvador por casi un año. Entonces, ese es el problema que estoy viendo en muchos casos, que en Estados Unidos, y por eso quise sacar este segmento, que me están engañando a la gente, los ven como dólares, símbolos de dólares al inmigrante, y le están haciendo procesos de perdón cuando en sí no califican para ese proceso de perdón en Estados Unidos, porque además de la ilegalidad han cometido delitos, tienen deportación o tienen algún tipo de fraude que les evita
regresar a Estados Unidos inmediatamente cuando ya van a su proceso de migratorio en la Embajada Americana. Ahorita que estás mencionando esto, solo tengo una pregunta más, Luciano. Creo que vos no me vas a dejar mentir, ya que sos padre. Quiere ser uno, como padre, prioridad de los hijos, ¿verdad? Exacto. Ahora, cuando algún inmigrante, digamos, los inmigrantes salvadoreños están allá en los Estados Unidos, con hijos nacidos en los Estados Unidos, ¿qué sucede cuando no están en regla los documentos, pero tienen hijos nacidos en los Estados Unidos? A veces ha habido separación de familias porque los padres se tienen que venir. Entonces, en esa posición, ¿tienen más ventajas estas personas que tienen hijos nacidos en los Estados Unidos o lamentablemente pues se tienen que venir a El Salvador? Lamentablemente tienen que irse a El Salvador. En este momento no hay ventaja, aunque la unificación familiar es importante, lo que llama en inglés Family Unity, y hay leyes con respecto a eso. La ley migratoria pesa más a veces que lo que es la unidad familiar. Ahorita mismo le han detenido, el presidente Obama sometió una orden, una correspondencia presidencial que iba a evitar que muchas de estas personas fueran deportados que tenían hijos, especialmente beneficiaba como a 5 millones de personas. Pero se detuvo, lo detuvieron, demandaron, 26 estados demandaron, llegó a la Corte Suprema y en la Corte Suprema el voto fue 4-4 y por ende detuvieron esa orden ejecutiva del presidente Obama. Por eso las personas hoy que tienen hijos ciudadanos están igual que uno que no los tiene. Si tú tienes una inelegibilidad migratoria, en la mayoría de los casos vas a tener que regresar a tu país de origen aunque tengan hijos ciudadanos. Yo tengo una cliente ahorita que tiene 3 hijos ciudadanos, que está en El Salvador y tiene que esperar 10 años para poder regresar por la inelegibilidad migratoria que tiene. O sea, eso es una que te puedo mencionar. Tengo otros más que tienen sus hijos ciudadanos y han tenido que permanecer en El Salvador 5, 10 años antes de regresar por la inelegibilidad migratoria, el cual uno lo ve injusto, pero en muchos casos los hijos se van a El Salvador, pero en muchos casos los padres, el padre o la madre ciudadano, no quieren que sus hijos vivan en El Salvador. La familia termina separándose, deteriorándose, porque en muchos casos, ya por esa separación tan larga, hay divorcios y ya se destruyó ese vínculo familiar. Ok. Muchísimas gracias, Heriberto. El tiempo siempre nos come, traiciona, nos come, pero queremos agradecerte infinitamente y porque siempre estás atendiéndonos a nosotros aquí, a pesar que tú estás en Estados Unidos. Pero ¿cómo la gente siempre se puede comunicar contigo? Por favor. Antes de decir eso, lo quiero decir a las personas que tienen un familiar en Estados Unidos, Okay. que pueden calificar para un perdón migratorio, que antes de darle el caso a una persona, a un abogado, que busquen más información, porque en la mayoría de los casos van a poder quedarse en Estados Unidos, hacer ese proceso de perdón en Estados Unidos y regresar por corto tiempo a El Salvador, para que no haya una separación tan larga. Eso es muy importante. No, si las personas quieren comunicarse con nosotros, hemos creado el correo para este segmento que es usamigracion@gmail.com. Ahí nos escriben un correo y con todo gusto le contestamos. O si no, buscarnos en Plaza Suiza, allí en San Salvador. Ahí está mi gente, mis asistentes que le pueden ayudar. Plaza Suiza, local LB25. Y llamarnos a los números 2298-9685, 2298-9686 o 2298-9330. O buscarnos en las redes sociales. Ahí aparecemos como www.ayudamigratoria.com.sb y aparecen todos los métodos como pueden comunicarse con nosotros. Estamos a la orden, lo hemos hecho ya por 10 años y queremos seguir otros 10 años más. Perfecto. Por cierto, Heriberto, por ahí me preguntó un amigo, fíjate, por el correo de Heriberto, ahorita que lo mencionas ahí, le voy a decir que te escriba un buen amigo, Mauricio se llama, ya te va a escribir. Estamos a la orden, así que la gente escriba usamigracion@gmail.com y con todo gusto le contestamos su correo hoy o mañana. Perfecto. Gracias, Heriberto, nos Heriberto, vemos. cuídate. Un gusto escucharte y verte.